¿Cómo les va? Bueno, como ya dijimos, por lo menos un programa, si no varios, ya, estas semanas en Argentina tiene un nivel de intensidad en cuanto a la cantidad de cosas que pasan, cuestiones relevantes, de peso, algunas que probablemente las vemos como muy importantes y con el paso del tiempo no lo sean tanto, otras que tal vez no están teniendo del todo la centralidad asignada por los medios de comunicación, pero que probablemente en un tiempo las veamos, volvamos a este presente y digamos, mira cómo en este momento, en esta coyuntura, se está cocinando algo de mediano y largo plazo. Como sea, es muy difícil no ver en estos días, en estas semanas en Argentina, un aceleramiento de los acontecimientos, de las definiciones, de los escenarios. Y necesariamente en estos días hay que empezar por acá, lo que estuvo pasando con el gobierno vinculado a los Estados Unidos, que tiene para mí dos elementos que son muy centrales. Uno, que ya venía previo al acuerdo de intervención norteamericana, que era de una forma desembosada que yo no había visto en otro momento, en otra coyuntura electoral, y hemos tenido varias de distinto tipo, donde el gobierno expusiera de forma casi franca, diría a veces hasta honesta, que estaba produciendo una serie de medidas económicas que no tenían ningún beneficio concreto para la economía argentina, ni en el mediano, ni en el corto, ni en el largo plazo, pero que las hacía para llegar a la elección. Bueno, eso veremos cómo lo transita la sociedad argentina, pero no deja de ser un dato concreto, un gobierno que toma medidas a todas luces, para prácticamente todos los sectores políticos, incluso los aliados del gobierno, son medidas nocivas. Por ejemplo, todo lo que sucedió con la utilización de reservas para sostener artificialmente el precio del dólar, entre otras tantas, con el único objetivo de llegar a una fecha determinada, y esa fecha determinada son las elecciones, lo cual encubre otra cuestión, que es eso, y decir que se está gestionando de forma mentirosa para engañar a ese electorado, porque en esa misma frase está implícita la idea que el día después de la elección va a ser otra la realidad económica, probablemente una gran devaluación, ya veremos qué o qué escenario, pero no el que tenemos hoy. Bueno, da cuenta de una forma de hacer política que nosotros llamamos de degradación, que ya la hemos comentado en otras veces, que me parece que acá tiene un factor fundamental. Y después, claro, lo que pasó esta semana con algo que tampoco tiene un antecedente, que es la intervención del gobierno de Estados Unidos en nuestra moneda, en el valor de nuestra moneda, de forma también directa. Y cuando digo directa, es muy fuerte, porque es una intervención que ni siquiera está mediada por el gobierno argentino. Hoy ya tenemos una serie de crónicas donde dan cuenta que el equipo económico argentino no participó de la toma de decisión respecto a esa intervención monetaria que hizo Scott Bessent, que no se la esperaban. Hablan de milagro, en el sentido de algo inesperado, algo que escapó de sus manos, ¿no? El Dios es el gobierno de Estados Unidos quien produjo ese milagro. No hubo ni siquiera una intermediación del gobierno argentino, y eso da cuenta de la situación en la que estamos. No tengo yo, ya con 46 años, un recuerdo de una intervención de esa manera, que deja al país en un lugar del cual tampoco sabemos del todo las consecuencias que van a tener, pero positivas no creo que sean, porque a partir de este momento, esto ya un poco se comentó en otros lugares, lo reafirmo porque me parece clave, que a partir de ahora la salud de la economía argentina, la salud de la economía del sector financiero, cuanto menos, del valor de nuestra moneda, es una parte fundamental de cómo funciona una economía, depende de lo que diga o haga un secretario de Estado norteamericano, del propio presidente Trump. Lo cual deja a Milei en un lugar que ya es directamente
no sé, directamente, es menos que una marioneta en algún punto, es casi como un obstáculo de una gestión que parece tener ya una línea directa desde el gobierno norteamericano. Claro, todo esto puede ser una fraseología de izquierda hasta que vemos que es lo mismo que entendieron o están entendiendo de los medios más importantes de la Argentina. Hay una ilustración en las últimas horas del diario, en el diario La Nación, donde se ensaya una síntesis de lo que está ocurriendo, donde hay una mano gigante del gobierno de Estados Unidos agarrando a una especie de muñequito pequeño con la cara de Milei. Eso no salió en Sudestada, salió en La Nación. Entonces, bueno, ese es el escenario que tenemos. Es grave, veremos qué pasa. Como todo en la Argentina y en esta situación en particular, esto no termina de verse porque pareciera que estamos discutiendo si el kirchnerismo o el peronismo tienen que existir, o estamos discutiendo, no sé, otras cuestiones o candidaturas que van y vienen, situaciones de corrupción, pero esto que está ocurriendo, esta entrega de soberanía, ya no estamos hablando de soberanía en palabras rebuscadas, ni siquiera estamos hablando de soberanía en términos de reclamo históricos sobre las Islas Malvinas, estamos hablando de soberanía en el sentido de quién toma día a día las decisiones en nuestro país. Bueno, eso se trasladó a los Estados Unidos, eso no venía ocurriendo con otros gobiernos, ya sea del signo político que sea, las decisiones se tomaban acá. Aunque sean términos administrativos, ¿sí? Acá hasta se corrió el administrador, se corrió el ejecutor, directamente quien opera, y esto es literal, quien opera para ver qué valor tiene nuestra moneda es otro gobierno. Y además es un gobierno que está teniendo una actitud bastante avasallante en nuestra región y en el resto del mundo conforme el conflicto desatado geopolítico que hay entre Estados Unidos y China. Pero bueno, ese sería motivo de otro programa. Voy a meterme unos segundos en lo que vamos a estar conversando hoy. En concreto, más allá que este tema estará tal vez como sonido de fondo, que son las elecciones que se acercan. Y hay una sensación que ahora después la comparto con la mesa, que tiene que ver con, creo que estamos todavía bajo un trauma en términos de entender o querer entender qué piensa la sociedad argentina o sectores de la sociedad argentina de acuerdo a ciertos hechos políticos. Hay un punto donde eso se rompió, un momento donde la capacidad de los que siguen opinión pública, de los analistas políticos, donde se quebró esa confianza en tener algún instrumento para entender qué piensan. Para mí ese punto tiene un día claro y es el momento donde en el 2023, en plena campaña electoral, en el último debate ya de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, cuando terminó ese debate, todos los analistas que estaban viéndolo, y me refiero a los principales periodistas de la Argentina, de todos los medios, sea Clarín, La Nación, Página 12, El Destape, el que quieran agarrar, nosotros mismos, todos vimos o habíamos visto un candidato peronista muy sólido y un candidato opositor, libertario, en el caso de Milei, haciendo agua por todos lados, ¿sí? Eso es tan contundente que, por ejemplo, les leo, en aquel momento Eduardo Paladín en Clarín dijo: de arranque Milei entró en el juego que planteó Massa y quien se suponía el atacante terminó defendiéndose. En La Nación, la principal opinión de Pani, Joaquín Morales Solá, Luciana Vázquez, Paz Rodríguez Nil, Rodríguez Yebra, todos le ponían un puntaje a ese debate y en todos ganaba Massa por goleada. El País, el diario de España, tal vez un poco más alejado de la coyuntura o de los intereses más directos políticos en Argentina, tituló: Massa arrinconó un Milei apagado en el último debate presidencial. Bien, esa era la conclusión. Ahora, finalmente, cuestión de horas y días, se empezó a ver que también a partir de otro tipo de estudios más cualitativos, focus group, y lo que empezaba a aparecer como opinión, es que eso había sido al revés, que la sociedad había entendido, o los que estaban viendo el debate al menos, que tuvo un rating, ahora no me acuerdo, pero muy elevado, vieron otra cosa, vieron que quien que se estaba defendiendo, en este caso Milei,
tenía la simpatía de esos espectadores, futuros votantes. Después el balotaje salió como salió. Por supuesto que no es directo, no es que el balotaje salió, el resultado electoral fue por ese balotaje. Me refiero a que hubo un momento, y ahí me parece fue un punto clave, donde creíamos ver una cosa y estaba sucediendo otra. Esa angustia o esa ruptura de la brújula nos acompaña, creo, hasta el día de hoy. Pero hay otro punto mucho más cercano, donde también se rompió otra burbuja, otra mirada errónea de la realidad, que fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde de vuelta, salvo algunos especialistas y algunos comunicadores que veían complicado el gobierno, la gran mayoría creía ver que el gobierno se acercaba a una elección de una mejor forma, con el acompañamiento de amplios sectores sociales, donde Milei había penetrado en el voto peronista, era un voto policlasista, se llevaba puesto a las anteriores identidades políticas argentinas, y sucedió otra cosa, ¿no? Un contundente triunfo del peronismo, de un peronismo que además con identidad muy kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, sea por el Axel, por la propia Cristina, por la Cámpora, etc. Por intendentes que vienen acompañando a ese proyecto hace muchos años. Quiero decir, no es un peronismo como a veces se reclama más de centro, en fin, era el peronismo kirchnerista. Y un gobierno que evidentemente mostró que no tenía ya el acompañamiento social. Entonces, de vuelta, ¿no? Ahí se produjo otro quiebre. Entonces estamos frente a esa situación, por lo tanto, las cosas que se piensan sobre la elección creo que tienen esos antecedentes, ¿no? Como problemas para leer qué está pensando la sociedad. Finalmente, en algo que ya vamos a ampliar con nuestros invitados, hay una sensación que, bueno, eso ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor concentración de la población, el gran conurbano del país, las industrias, los comercios. Sabemos que todo eso está teniendo problemas muy graves, vinculados a la caída del consumo, al cierre de empresas, a la caída de ingresos, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero también está la pregunta, y en esta elección me parece fundamental, es qué está pasando en el resto del país. La Argentina es mucho más grande, es verdad que está hiperconcentrada, pero a la vez hay provincias con realidades específicas, con economías regionales, hay provincias con mucho empleo público, otras con muy poco, provincias que se dedican a la agroindustria, otros que se dedican a la minería, otros que se dedican, bueno, etc. Una realidad compleja, un país grande y complejo. ¿Qué está pasando en esos territorios? En principio les comento que de lo que pude hacer averiguaciones con personas vinculadas a los procesos electorales, tanto en Chaco como en Rosario, en Santa Fe y en Tierra del Fuego, o sea, en el norte argentino, en el centro argentino y en el sur, la sensación o las hipótesis de cómo llega esas sociedades a votar en 2 semanas es exactamente la misma. Es una economía completamente planchada, es una sensación de mucha distancia creciente con el gobierno, es una materialidad que empieza a desarmarse en términos de consumo, en términos de empleo, en términos de negocios que dejan de funcionar, persianas que bajan. Esa es la sensación en el sur argentino, en el norte, en el centro, a lo que ya podemos, por supuesto, sumar el conurbano bonaerense. ¿Qué pasará en 2 domingos? Ya lo vamos a averiguar. Para eso también hacemos este programa, para empezar a entender un poco más. Pero si unimos lo que decía al principio, un gobierno que delegó ya directamente o se corrió de la gestión económica y le entregó a otro país, unas elecciones de un gobierno que llega golpeado por casos de corrupción, por problemas internos, por una serie de cuestiones, y esta sensación extendida nacionalmente, a priori parecería un mal escenario para el oficialismo. Esta es la pregunta y ya arrancamos. Hey, yo soy la tierra, la sangre.